Vale, bueno, pues buenas tardes, buenos días, vamos a presentar el protocolo en el Comité de Anomalías Vasculares del uso de sirolimus. Hoy es 3 de agosto y estamos en el Comité Multidisciplinar de Anomalías Vasculares. Para empezar, pues las anomalías vasculares son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por un crecimiento y desarrollo anormal de los vasos sanguíneos y linfáticos. Constituyen un reto diagnóstico y terapéutico con diversidad de presentaciones y de sintomatología muy variada, y en los últimos años se ha progresado enormemente en su clasificación gracias a la clasificación de la ISBA, actualizada por última vez en el último año 2018. En general, pues clasificamos en dos grandes grupos: los tumores vasculares, que son una proliferación anormal de células endoteliales y vasos, que se clasifican a grandes rasgos en benignos, localmente agresivos, borderline y malignos. Las malformaciones vasculares, por definición, están presentes al nacimiento, son errores congénitos de la morfogénesis vascular y se clasifican en simples, que pueden ser arteriales, venosas, linfáticas, capilares, combinadas o de grandes vasos o asociadas a otras anomalías. Estas van a ir creciendo a lo largo de la vida, muchas veces conforme al desarrollo del niño, o van a experimentar pues a veces rápido crecimiento. En cuanto a la patogénesis, pues la mayoría de las malformaciones van a estar causadas por mutaciones somáticas o en mosaico, que van a activar sobre todo dos vías de señalización. Por un lado, la vía RAS-MAP-RK, que se conoce como una vía proliferativa. Esta va a estar muchas veces activada en lesiones de alto flujo, como los hemangiomas congénitos, hemangioendotelioma caposiforme, malformaciones arteriovasculares, hemangiomas en penacho, y la vía PIC3, AKT o mTOR, que es conocida también como una vía antiapoptosis. Aquí esta vía va a estar muy activa, sobre todo en las malformaciones las lesiones más de bajo flujo, como las malformaciones venosas, linfáticas o síndrome de sobrecrecimiento, como el Klippel-Trenaunay o el síndrome Clovis. El conocimiento de estas vías pues, ha permitido el tratamiento dirigido de estas lesiones, y dado que estas vías pues, también están involucradas en otros cánceres y en otras patologías, pues ya existían tratamientos dirigidos. Entre ellos, pues el más conocido y uno de los que más se usa en dermatología y para el tratamiento de estas anomalías vasculares es el sirolimus o rapamicina, que fue descubierto por primera vez en los años 70 como una droga antifúngica que se producía por el Streptomyces hygroscopicus. Es un inhibidor directo de la vía mTOR, que va a tener efectos antitumorales y antiangiogénicos, y su uso, pues aunque se ha usado en inmunosupresión para trasplantes sobre todo, pues se ha extendido su uso a múltiples enfermedades, como sarcomas, tumores neuroendocrinos, esclerosis tuberosa y pues también, como hemos dicho, estas anomalías vasculares por su efecto antitumoral y antiangiogénico. En cuanto a la evidencia en malformaciones y tumores vasculares, pues los primeros, bueno, existen series de casos y reportes de casos aislados. Dentro de las series retrospectivas, pues la primera serie de todas fue en 2011. Se utilizó en 6 pacientes con riesgo vital, con hemangioendotelioma caposiforme, con fenómenos de Casa-Guas-Merritt, malformación capilar linfática y malformación linfática microquítica, que en estos pacientes pues muchos tenían compromiso pulmonar y se usó como uso compasivo con buena tolerancia. Posteriormente, pues ha habido muchas más series, dentro de ellas, pues una de las más grandes, con el grupo de Triana et al. En 2017, un grupo español, con 41 pacientes. Este es el grupo de Juan Carlos López Gutiérrez, que se ha usado en tumores vasculares, malformaciones vasculares, y eso, siempre donde más evidencia hay de su uso es malformaciones vasculares de bajo flujo, anomalías linfáticas generalizadas, y lesiones linfáticas, malformaciones linfáticas, venosas y vasculares y mixtas. Sí. También existe otra serie española donde, con menos evidencia, pero en un grupo del Rocío, con menos pacientes, pero una anomalía con anomalías de alto flujo malformaciones arteriovenosas, que también
como digo, hay menos evidencia, pero también se ha visto que tiene cierto efecto. En cuanto a los ensayos clínicos prospectivos, pues el primero se hizo en 2015, se valoró la eficacia y la seguridad de sirolimus en 6 pacientes adultos con malformaciones venosas y baja calidad de vida, y después se ha hecho en fase 2B en pacientes adultos y niños con malformaciones venosas, malformaciones linfáticas o complejas de bajo flujo. En 2016 se hizo un ensayo clínico prospectivo de 61 pacientes con anomalías vasculares complejas y alguna complicación como coagulopatía, dolor, celulitis, ulceración, compromiso visceral óseo y disfunción cardíaca, donde se vio que más del 80% de los pacientes tenían una respuesta parcial. Y en 2021, el ensayo clínico prospectivo más grande hasta el momento, que incluyó a 98 pacientes en edad pediátrica en fase 2 con anomalías vasculares complicadas. En cuanto a la dosis, pues esto es un poco lo que es más complicado de protocolizar, pero la mayoría de los estudios proponen una dosis inicial de 2 miligramos al día en adultos y la mayoría empiezan con una dosis de 0,8 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas en niños. Las dosis deben estar guiadas por los niveles plasmáticos y los objetivos suelen estar en 10-15 nanogramos por mililitro. Sin embargo, se ha visto que la dosis requerida puede diferir significativamente entre niños menores de 2 años y menores de 2 años. Esto es porque se ha visto que existe una trayectoria de aclaramiento del sirolimus que depende de la madurez del citocromo P45-3 y hemos visto que este metabolismo en los niños va a cambiar mucho en niños menores de 2 años y mayores de 2 años. Y basado a esto, pues existen predicciones farmacocinéticas basadas en la edad, muchas veces guiadas por modelos matemáticos. Y, por ejemplo, este grupo propuso una dosis propuesta en función de la edad del niño y la dosis inicial en función del aclaramiento de este citocromo. Así vemos pues, que dependiendo de la edad del niño en meses, pues se puede iniciar con dosis menores desde 0,4 y que a partir de 2 años pues las dosis van a subir bastante. Entonces pues también puede ser interesante en lugar de 0,8 miligramos por metro cuadrado pues basarnos un poquito más en estas dosis que para eso pues se ha estudiado con modelos en función del aclaramiento y demás. En cuanto a la seguridad y la eficacia, pues en ficha técnica las reacciones más adversas más frecuentes son la trombocitopenia, anemia, piresia, hipertensión, alteraciones iónicas, aunque muchas veces esto es lo que se está estudiado en ficha técnica, que la mayoría de los pacientes son pacientes adultos y que se ha usado en trasplante renal, muchas veces son pacientes con otras comorbilidades y con asociación de múltiples fármacos, inmunosupresores y demás. En la edad pediátrica y en malformaciones de bajo flujo, los efectos adversos más frecuentes son dolor de cabeza, astenia, manifestaciones cutáneas, mucositis y muchas veces diarrea, náusea o síndrome gripal. También en cuanto a la curación de heridas, pues siempre se ha dicho que los inhibidores de la vía mTOR tienen alteraciones en la curación de las heridas. Sin embargo, sí que se ha visto que en el contexto de la cirugía de anomalías linfáticas parece que sí que tiene cierto efecto para mejorar el postoperatorio, mantener esta terapia, porque pues parece que disminuye el drenaje linfático y hace que un poco pues que mejore el postoperatorio en general de esta anomalía. En cuanto a la dislipemia, pues también entre los efectos frecuentes se encuentran la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, que lo tendremos que monitorizar, pero es verdad que estos efectos pues los vemos más en pacientes adultos y que bueno, en pacientes pediátricos pues rara vez nos vamos a tener que plantear tratamiento con estatinas, fibratos, que tampoco está muy estudiado en esta población. También entre los efectos adversos cutáneos más frecuentes son la estomatitis y las aftas orales, que normalmente son efectos leves y que van a depender de la dosis. Dentro de las manifestaciones cutáneas, pues las erupciones acneiformes y la foliculitis, y también pues muchas veces pueden aparecer exantemas generalizados, prurito, piel seca. En cuanto a la supresión inmune, pues como sabemos, la vía mTOR pues también es reguladora del sistema inmune. El sirolimus puede producir inhibición de los linfocitos T y anergia, y tendremos que vigilar estos efectos inmunosupresores infecciosos, vigilando pues temas de infecciones y demás.
En cuanto a la toxicidad medular, pues también es un fármaco que puede producir trombocitopenia, leucopenia, anemia, aunque la mayoría la vamos a ver en el contexto de pacientes trasplantados, que como digo, pues muchas veces van a estar en tratamiento con otros múltiples fármacos, también inmunosupresores y demás. El uso de profilaxis infecciosa durante el tratamiento de sirolimus solamente en monoterapia, pues es controvertido, no se sabe muy bien qué efecto tiene y si es necesario en todos los casos. A veces estos pacientes pues se puede ver infecciones por neumocistis, la mayoría de las veces en pacientes trasplantados, y en monoterapia pacientes con esclerosis tuberosa o malformaciones vasculares no existen casos de infección por neumocistis, pero sí que en pacientes con hemangiosendotelioma caposiforme, con corticoides, quimioterapia o corta edad, pues existen en la literatura 3 casos descritos de neumonía, en 2 de ellos confirmada infección por neumocistis, con lo cual, pues bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. En general, pues la profilaxis se recomienda en pacientes que tengan linfopenia, neutropenia, en niños de muy corta edad, en pacientes que ya tengan una disfunción pulmonar asociada o que tengan deterioro general o otras comorbilidades. Ya para terminar, pues pongo un poco el protocolo. En general, pues frente a una anomalía vascular, pues primero tenemos que filiar bien el diagnóstico y una vez que lo tengamos, pues valorar otras opciones, si la cirugía, la escleroterapia van a ser más de primera línea, o si tenemos alguna mutación, como hemos comentado, de PIK3CA que vemos en el tumor, pues valoraremos una terapia dirigida. Si es refractario a esta terapia o no candidato, pues el sirolimus puede ser una opción adecuada. Como digo, la dosis más ampliamente usada en la literatura es la de 0,8 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas o 2 miligramos al día en adultos, pero pues bueno, es interesante conocer que se puede ajustar la dosis según la edad y el peso para ajustar más estos niveles y que no tengamos subidas o bajadas de dosis frecuentes. En cuanto al control de niveles, pues vamos, esto, como digo, no está protocolizado en toda la literatura, pero sí que en algunos ensayos clínicos lo establecen así. Es bueno hacer controles semanales durante al menos 2 semanas, posteriormente a semanas alternas durante 2 semanas más, mensualmente y trimestral. Esto pues inicialmente y tras cada subida de dosis. La subida de dosis de cuánto debe ser, pues no está establecido en ningún protocolo, pero bueno, pues siempre pues en función de los niveles y demás, pues valorar en función de los efectos adversos. Pacientes inmunodeprimidos, con linfopenia, neutropenia, patología pulmonar, comorbilidades, niños muy pequeños, deterioro general, pues valoraremos la profilaxis con Cestrin. Normalmente la pauta de profilaxis pues la hacemos 3 veces a la semana, cada 12 horas, y en función de la edad pues valoraremos una dosis u otra, que también está protocolizado. En cuanto a las toxicidades, pues la más frecuente va a ser la mucositis. En estos casos podemos utilizar colutorio o fórmulas magistrales de acetonidobenzilolona al 0,1% en hora base. Para la foliculitis, muchas veces puede ser útil el uso de clindamicina tórrica, antibióticos, retinoides. En cuanto a la toxicidad medular, pues valorar ajuste de dosis, disminuir la dosis si fuera una toxicidad grave o incluso suspender el tratamiento, y si es algo leve, pues se puede iniciar la profilaxis con Cestrin. Para la dislipidemia, pues, rara vez vamos a requerir tratamiento con estatinas fibratos, pero sí que vamos a utilizar dieta baja en grasa, ejercicio físico y demás. Y si tenemos pues astenia, cuadros gripales y demás, pues podemos utilizar paracetamol. En general, pues monitorizar clínicamente a estos pacientes y radiológicamente durante y tras la finalización del tratamiento. Y bueno, pues para terminar, recordar eso, el sirolimus es un inhibidor de mTOR usado en anomalías vasculares refractarias como en perfil de seguridad y eficacia. Las que más evidencia van a tener son las malformaciones vasculares de bajo flujo, venosas, linfáticas y mixtas, aunque como hemos visto también se pueden usar en tumores vasculares o en malformaciones vasculares de alto flujo. El efecto secundario más frecuente va a ser la mucositis o los efectos cutáneos, pero el más grave que tenemos que vigilar siempre va a ser la toxicidad medular. La dosis, monitorización, la duración óptima del tratamiento pues no están claramente definidas y hace falta pues, continuar los estudios para que se aclare un poquito este tema. Sí, sí, sí.